Constitucionales, un programa auspiciado por la Asociación Argentina de Justicia Constitucional. Bienvenidos a Aires Constitucionales, espacio de la Asociación Argentina de Justicia Constitucional, bajo la presidencia del doctor Patricio Maraniello. Pueden encontrarnos en nuestra página, redes sociales, dirigirse a nosotros a nuestra dirección de mail y encontrar todos nuestros programas en nuestro canal oficial de YouTube. La Sala A de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial confirmó el fallo de primera instancia en el marco de una causa en la cual la accionante había comprado un vehículo y por defecto de la cosa quedó detenida en la ruta nacional junto a su hija, con su hija, y en tal sentido demandó a la fabricante y a la concesionaria basándose en el artículo 40 de la Ley de Defensa del Consumidor, que determina la responsabilidad solidaria de todos los integrantes de la cadena de comercialización por vicio o defecto de la cosa o la prestación del servicio. La sentencia de primera instancia extendió la condena a ambas partes demandadas y consideró parcialmente probado los daños al efecto de su reintegro, al que recalificó como daño emergente. También consideró probado la privación de uso, daño moral, y rechazó el gasto de reparación y daño punitivo. Recordemos que el artículo 42 de la Constitución Nacional garantiza los derechos de los consumidores y usuarios de los bienes y servicios. Muy bien, ahora vamos a una breve pausa y posteriormente tendremos el análisis en detalle de este fallo por nuestros especialistas de la Asociación Argentina de Justicia Constitucional. Aires Constitucionales, un programa auspiciado por la Asociación Argentina de Justicia Constitucional. Misiones, santuario orgánico. Somos la primera provincia agrosustentable de la Argentina. Impulsamos el uso de bioinsumos para tener alimentos sanos, libres de agroquímicos. El cuidado de la salud de nuestros productores y consumidores es una prioridad. Somos un santuario orgánico. Gobierno de Misiones. Alfa 2000 Soluciones Informáticas, empresa líder en software para comercio exterior, presenta la firma digital para firmar todo tipo de documentación de una forma práctica y segura. Software a medida para todo tipo de operaciones. Comuníquese al 4345-5150. www.alfa2000.com.ar. Vivamos Vicente López. Muy bien, y aquí seguimos en Aires Constitucionales con
la participación especial del doctor Flavio Lowenrosen, miembro de nuestra asociación, director del Instituto de Derecho del Consumidor y de la revista de la especialidad en eldial.com. ¿Cómo está, doctor? ¿Cómo te va, Claudia? ¿Cómo andás? Muchas gracias por esta nueva invitación. Como siempre, es un placer venir a este programa y tratar de difundir los derechos de los usuarios y consumidores, siempre tan bastardeados en la sociedad, tan poco difundidos en los medios y yo diría básicamente tan poco respetados por los proveedores. Muchas gracias a usted, doctor. Nos acompaña también el doctor Pablo Sebastián Bornia, que también es miembro de nuestra asociación, abogado y especialista en Derecho de Daños por la Universidad de Buenos Aires. ¿Cómo estás, Pablo? Muchas gracias. Gracias por la invitación nuevamente a participar de este gran programa que nos permite difundir un poco sobre todos los temas de derecho del consumidor que tan importante y tanta falta nos hace en la sociedad. Claro que sí. Bueno, muy bien, vamos a empezar a desarrollar algunos aspectos vinculados al fallo que referí en el primer bloque. Este fallo habla fundamentalmente de una cuestión relativa a la responsabilidad solidaria y después, bueno, de los daños que deben hacerse cargo las partes demandadas. ¿Qué es la responsabilidad solidaria respecto de las relaciones de consumo? En materia del derecho del consumidor, la responsabilidad solidaria está regulada por el artículo 40, que es un artículo, yo diría, de una gran claridad, y que vino a dejar de lado en su momento al viejo 1113 del Código Civil de Vélez, ya desaparecido desde el 31 de julio del 2015. Lo interesante de esta responsabilidad solidaria consagrada por el artículo 40 es que todos aquellos que ponen alguna actividad o son parte del desarrollo de la cadena comercial hasta el que pone el nombre tienen solidaridad en el marco de la relación de consumo, asumiendo frente al consumidor o usuario la responsabilidad directa e inmediata, sin perjuicio del derecho que tengan entre ellos de repetirse. El único que se puede liberar es el transportista si puede acreditar que no tuvo ninguna relación en esa cadena. Lo importante de acá es que tanto fabricante, distribuidor, comercializador, elaborador y quien puso el nombre en el producto son cadenas responsables frente al usuario y consumidor. En el caso que nos ocupa, el caso que demandan a Chevrolet Argentina SRL y a Forest Car, ¿sí?, que era la concesionaria, ambos fueron parte de la operación de consumo. Uno fabricó, el otro comercializó. Por eso, la actora, cuando tuvo el percance con el vehículo que iba a San Martín de los Andes y en la Ruta 5 tuvo un percance y no pudo llegar a destino, ¿qué es lo que hace? Demanda a quien le vendió el auto y también a quien fabricó el auto. Y si nosotros analizamos el caso, en algún momento la concesionaria dice, pero el arreglo del auto no tuvo ningún problema, se arregló de acuerdo a derecho y a las buenas normas del arte. ¿Por qué yo voy a asumir la responsabilidad?, plantea. Y la respuesta es muy sencilla, vas a asumir la responsabilidad porque el daño que soportó la persona en el medio del traslado fue como consecuencia de un vehículo que te adquirió a vos. Entonces, sin perjuicio que vos no tengas ninguna responsabilidad en la garantía, porque el vehículo ya se había reparado, sí tenés responsabilidad por los daños causados como consecuencia del siniestro. Daño moral, lucro cesante, daño emergente, todos rubros indemnizatorios que recaen en cabeza de ¿qué? De aquellos que son miembros de la cadena solidaria de consumo y asumen esa responsabilidad solidaria. Este no es el primer caso en materia de vehículos en el cual se trata esta cuestión. En el año 98 hay un viejo caso que es Cosme Mercurio contra Chevrolet y otros, que el otro también era concesionaria, en el cual tuvo un siniestro
se lo repararon, no quedó de acuerdo a las buenas normas del arte y ahí se cambia el vehículo por el 17A. El 17A es el artículo 17, inciso A de la Ley de Defensa del Consumidor, que permite que el usuario pida que se le cambie la cosa cuando la misma, luego de ser reparada, no queda de acuerdo a sus buenas normas de uso. ¿Y qué es lo que dijo la justicia con Puentino? Bueno, los dos son responsables, vendedor y comercializador. Y en ese caso sí se planteó lo que no se plantea acá. Era un fletero y lo usaba híbrido. Acá la persona lo usaba para sí, pero también era una sociedad de una empresa. Acá no se planteó si había una relación de consumo o no. Por lo menos no lo trata la Cámara. En ese caso sí se planteó si había una relación de consumo o no, porque en realidad era un ejercicio profesional. Lo que dijo en su momento la Cámara de Loma de Zamora fue con muy buen tino, que la persona lo usaba por un sistema híbrido, para ella y para un fin comercial, razón por la cual, estando en caso de dudas, que se aplica el indubio pro consumidor. Claro, exactamente. Yo quería agregar algo, si puede ser. Sí. Lo que dice Flavio es tal cual, y hay algunos artículos que el colega tiene que tener en cuenta en estos casos. Otro artículo que tiene que tener en cuenta es el 1757 del Código Civil y Comercial de la Nación, que establece la responsabilidad por el vicio o riesgo de la cosa en materia de derecho de daño común, ¿sí? Y el 1740 del Código Civil y Comercial de la Nación, que establece el principio de reparación plena, que sí es aplicable a la materia de consumidores, ¿sí? Pero fundamentalmente lo que quería agregar es que el artículo 40 trae dentro de su génesis algo que nos ayuda a comprender el porqué de esta responsabilidad agravada y objetiva que se establece para toda la cadena de comercialización, que es la confianza que uno tiene en el proveedor, ¿no? Que no es un dato que pueda pasar inadvertido. Cuando uno va y contrata, por ejemplo, como pasó en este caso, con una marca de coches reconocida, un auto de una marca muy reconocida en el mercado, sí, uno lo que confía es que sus fábricas actúan bien, que su cadena la gente que lo comercializa no va a vulnerar derechos de consumidores. Uno cree en la imagen del proveedor. Entonces, de ahí que en estos casos concretamente, aun cuando la responsabilidad solidaria en materia de responsabilidad tenga que surgir expresamente de la ley, como regla, la responsabilidad no es solidaria en el derecho de daños. La realidad es que en estos casos la Ley de Defensa del Consumidor, teniendo en cuenta también no solo el vicio o riesgo de la cosa, sino la confianza que tiene el consumidor en el proveedor, lo hace responsable a toda la cadena de comercialización, por la confianza que hay y porque el motor para contratar es justamente la marca, es justamente la gente que está detrás de ese producto, toda la que está detrás. Agrego a lo que dice el doctor Bornia, un tema que es interesante, la cuestión de la confianza. Por eso la responsabilidad solidaria se extiende al quien pone el nombre en la venta del producto. A eso apuntaba. Hay un caso que es Güele de Pinuti con Ives, explotó el sifón, el actor sufrió un daño en el ojo importante, y la demanda no fue contra el sodero, fue contra Ives, que es un instituto verificador de aguas gaseosas, no es un distribuidor de soda. ¿Por qué? Porque la marca Ives en el sifón daba o generaba confianza, ¿sí? Claro. Entonces, las personas que ponen su nombre o marca en la venta de una cosa asumen la responsabilidad solidaria porque, tal cual bien lo dijo Pablo, generan confianza en el comprador. Si aparezco yo en una publicidad, no genero confianza. Aparece un deportista de élite, genera confianza. Esto se trató en el derecho escandinavo muchos años. Y por el generar confianza a ese deportista de élite, vos vas a comprar zapatillas, ropa, etc. Yo aparezco en una propaganda de zapatillas, nadie la va a comprar por mí, sino por la virtud de la zapatilla. Si un tenista de élite hace publicidad y dice, esta es la mejor zapatilla, induce confianza legítima mediante al comprador, al consumidor, a convertirse en comprador. Bien. Pablo, ¿qué elementos de prueba pueden estar vinculados a este artículo 40 de responsabilidad solidaria? Bueno, en realidad la prueba, cuando hablamos de responsabilidad objetiva, hablamos principalmente de obligaciones de resultado, más que nada. Generalmente es cuando el 1743, si no recuerdo mal el número, te habla de que cuando hay alguien se comprometió a algo,
la sola falta del cumplimiento de la obligación de resultados da lugar a la responsabilidad. Los elementos de prueba, como en cualquier proceso sumarísimo y ordinario, pero más en un ordinario, son amplios. Depende del caso, es muy casuística la pregunta. Depende qué es lo que yo quiera probar, veré qué prueba puedo usar. Bien. Pero en principio tengo todos los medios de prueba que me brinda el Código de Procedimiento de que se trate. Yo hablo más que nada del procesal civil y comercial en Nación, que es el que más uso. Pero... Bien. En este fallo hay un reconocimiento parcial a los fines de su reintegro de los gastos en los cuales había incurrido la accionante, que fueron recalificados como daño emergente. Pablo, ¿cuál es el concepto de...? El daño emergente es el que se tiene que presumir generalmente. Por ejemplo, el Código Civil y Comercial también, por ahí creo que en 1746 o 47 o 49, en esos artículos, no recuerdo bien exactamente el artículo, por ejemplo, presume cuando hay un daño físico, presume los medicamentos, porque se presume que si vos tenés un daño físico, vas a necesitar los medicamentos para curarte. Entonces, muchas veces hay daños que no tienen que ser probados. Esos son daños emergentes. Y después, el daño emergente es el daño que se considera razonable de acuerdo a las circunstancias que hayan sucedido. Si vos de repente tenés un problema con el auto, como pasó aquí, y de repente tuviste que gastar en reparaciones, gastos para arreglar el auto, de hotel o en ese momento, serían, a mi criterio, daño emergente, porque son daños que van de la mano del hecho dañoso principal, digamos. Claro. Doctor, usted mencionó el lucro cesante. Sí. ¿Qué diferencia existe entre el daño emergente y el lucro cesante? Bueno, la diferencia entre ambas figuras o rubros indemnizatorios es claro, porque el daño emergente, tal cual dijo el doctor Bornia, se presume que vos incurriste en un gasto como consecuencia que tuviste que reemplazar la cosa que sufrió el daño como consecuencia, en este caso en las relaciones de consumo, del vicio en el actuar del proveedor. El lucro cesante es lo que vos dejaste de percibir como consecuencia de eso. Ponele, te doy un ejemplo. Una persona usa un vehículo para Uber o para cualquiera de esos sistemas de transporte y además lo usa para uso personal. No pudo utilizar, por eso va a ser una relación de consumo, por esa relación híbrida. No pudo utilizar el vehículo porque por un vicio de fabricación tuvo determinado problema. ¿Qué es lo que ocurre? No puede ingresar dinero como consecuencia de no poder realizar esa actividad. Entonces ahí está el lucro cesante. Bien. Es la imposibilidad de percibir sumas de dinero como consecuencia que no se puede ejercer determinada actividad o usar determinada cosa en orden a los vicios que soportó esa cosa como consecuencia del incumplimiento del proveedor. Lo que pasa que cuando hablamos de lucro cesante, no digo que está mal visto, pero sí que se analiza mucho la figura del lucro cesante en el derecho de consumidor, porque cuando nosotros el bien adquirido lo destinamos a la comercialización posterior, se dice que no es usuario final o destinatario del bien muchas veces. Entonces los jueces muchas veces dicen, será un daño que se reclamará por el derecho de daños, pero en cuyo caso no estaremos dentro de una relación de consumo. Yo no estoy de acuerdo que en todas las situaciones pase eso, pero sí hay una tendencia muy importante a no reconocer el lucro cesante si estamos hablando de una relación de consumo. En realidad deberían ser aquellos bienes que, por ejemplo, yo compro este vaso, lo pinto y luego lo vuelvo a vender. Si el vaso vino con un problema, como yo lo estoy poniendo dentro de una cadena de comercialización, dentro de una cadena productiva y lo vuelvo a vender, no podría reclamar los daños o los problemas que tuvo el vaso en su fabricación en el marco de un reclamo de daños en relación de consumo. Claro. Tendría que hacerlo en un reclamo de daños como empresario, que soy yo, en ese caso. Pero hay que ver, porque si en realidad yo el vaso lo usaba para mí, por más que lo usara en la oficina, era para mí el vaso. Sí, Bueno, es casuístico. pero eso está solucionado, porque el artículo primero habla que pueden ser consumidores personas jurídicas. A ver, la materia del derecho del consumidor está vinculado esencialmente a la capacidad cognitiva. Si vos compras el vaso para transformarlo y venderlo en el mercado, tenés capacidad cognitiva porque es parte
de tu actividad comercial. Entonces, no hay relación de consumo porque lo insertas en el mercado. Esto está solucionado en Cocaba con Gribol. Una empresa constructora compraba madera para ponerlo en el piso, ¿sí? Entonces ya lo que dijo la justicia es, no, pero vos sos un especialista en el tema. Pero en Artemis, o el mismo caso acá que planteó la doctora Marinelli, en Artemis una empresa constructora compró un vehículo para transportar a sus obreros a las construcciones y no tiene capacidad sobre el análisis del vehículo, no se reinserta en el mercado. Entonces todo aquello que no se reinserta en el mercado puede generarle lucros cesantes. En Artemis, que es un viejo fallo de la sala B comercial, se entendió también esa figura. ¿Por qué? Porque necesitaron contratar otro vehículo para llevar a los obreros, ¿sí?, al mercado, a las obras. Entonces, al necesitar otro vehículo, tuvieron que alquilar un vehículo, llevarlo en taxi. Esto está solucionado porque la modificación de la 26361 fue muy buena en el tema de consumidor. Incorporó mayor cantidad de consumidores a la cadena. Entonces, se extendió el concepto de consumidor. Absolutamente. Bien, estamos hablando de incumplimientos, vamos entonces a la otra cara de la moneda, si podemos enumerar cuáles son las obligaciones para que puedan ser bien identificadas. Sí, las obligaciones de los proveedores. Sí, por supuesto, sí. Mira, los proveedores deben actuar en el marco de las relaciones de consumo garantizando todos los derechos del 42. Eso es una carga constitucional. Los proveedores deben poner toda la pericia en disposición de la resolución de cualquier controversia para garantizar el trato digno. Muy bien, el doctor Borgner recién habló de 1757, la responsabilidad objetiva. Yo voy a vincular algo al 1757, el 1725. Sí, el 1725. Claro. El mayor conocimiento que tiene una persona, por eso el derecho del consumidor está basado en la cognitividad. El proveedor tiene responsabilidad porque tiene mayor conocimiento, es un profesional. Un banco, una compañía de medicina prepaga, una concesionaria de autos, etc. Entonces, tiene que actuar con la pericia y diligencia suficiente para resguardar al consumidor. Esa es una carga esencial de los proveedores. La pericia, diligencia, que garanticen que el consumidor pueda ser en todos los derechos que le consagre el 42 satisfecho. Entonces, es muy importante tener en cuenta esto, y bien lo analiza el fallo que vos trajiste a colación, cuáles son las cargas que tienen los proveedores. Y los proveedores deben actuar con diligencia, pericia, capacidad, profesionalidad, porque el 1725, ojo, que no es un invento de este código, es el 902 del Código de Vélez. Era lo que iba a decir. Es el 902 del Código de Vélez. Más profundizado, pero es el 902. Y es muy importante tener en cuenta siempre la responsabilidad que le cabe a los proveedores de satisfacer íntegramente el derecho de los consumidores. No es una abstracción, es una obligación. Es una obligación. Y por eso el 1725 dice, si vos tenés mayor profesionalidad, tenés mayor responsabilidad. Bien. De hecho, también hay otro tema ahí que se conecta con estas dos cosas que está diciendo Flavio, que son, en materia de consumidor, está el 53 de la Ley de Defensa del Consumidor, que entre otras cosas establece la aplicación de las cargas dinámicas de la prueba. Y también hay otro artículo, que es el 1735, que no son las cargas dinámicas de la prueba, pero es la carga de la culpa, ¿sí?, en materia de daños, que no es lo mismo, pero es lindero. Y ese artículo le permite al juez, ¿sí?, sacándolo en la primera oportunidad que tenga, o en la apertura a prueba, creo que dice el artículo, cargarle la prueba de la culpa a alguna parte distinta a la que tenga que en principio probar el daño. A ver si ahí reafirmás un poquito el concepto de carga dinámica de la prueba para la Claro, general. la carga dinámica de la prueba tiene que ver con que en realidad nosotros tenemos un principio general en el derecho, que es que el que alega un hecho debe probarlo. Claro. ¿Sí? Y la carga dinámica de la prueba tiene que ver con que si hay una persona que está en mejor posición para demostrar determinada circunstancia, en determinadas situaciones el derecho le transfiere al otro, ¿sí?, que acredite, digamos, lo que el primero no puede probar aun cuando quisiera. Voy a agregar algo. El 53, párrafo tercero de la 24240 es algo más que la carga dinámica de la prueba. Sí. Porque, como bien dijo Pablo, la carga dinámica de la prueba pone en cabeza de una parte la obligación de acompañar la documentación que tiene.
El artículo 53 va mucho más allá y dice la obligación de acompañar la documentación para solucionar la controversia, pero la obligación de colaborar para solucionar la controversia. Y lo que yo relaciono con algún artículo del doctor Bengolea, que lo destaco porque es muy bueno, y una charla que dio en el Colegio de Abogados, Bengolea dice que en el marco de las acciones de consumo los proveedores no pueden mentir. ¿Y por qué dice esto? Porque mentir va contra el principio de información veraz. Y el conflicto es en el marco de la relación de consumo. Entonces estaría violando el principio de información veraz. Y además estaría violando el principio del 53, párrafo tercero, colaborar para solucionar la controversia. Si vos mentís en el marco del proceso, no estás colaborando para solucionar la controversia. Un día vamos a tratar el 53, bien, sí, párrafo tercero, porque es un artículo muy interesante y bien, poco aplicado. Ya no nos queda tiempo para desarrollar otros puntos en profundidad, solamente les voy a pedir un concepto para cerrar, el concepto de daño moral. El daño moral es una mortificación especial que soporta una de las partes en el marco de una relación jurídica como consecuencia del actuar de un tercero. Para decirlo, y en un ejemplo, una persona que va de viaje, va a Alemania, llega a Alemania, no le llegó la valija, no sabe el idioma, está nervioso, está tenso, soporta una mortificación especial, como consecuencia del incumplimiento de la otra parte. Bien. ¿Daño punitivo? Bueno, el daño punitivo es una sanción ejemplar que se impone en el marco de las relaciones de consumo con la finalidad de prevenir que esa situación vuelva a ocurrir de nuevo. Tiene un límite, que es el artículo 49 de la Ley de Defensa del Consumidor, que, o sea, está en el 52 bis, pero dice que el límite será el que establece el 49A, ¿no? 47. 47, y el 49 es el que básicamente dice que, si no entendí mal, es el que hace graduar la pena en relación... Agravantes y atenuantes. Agravantes y atenuantes, claro. Bien. Pero lo que dice básicamente es que si el proveedor incumple, ¿sí?, con alguno de los derechos del consumidor, a pedido del consumidor podrá ser pasible de una sanción ejemplificadora, justamente para evitar que esas situaciones vuelvan a ocurrir. Y esa multa va en favor del consumidor. Bien, tenemos que cerrar, así que los despido agradeciéndoles absolutamente gracias. Su presencia que prestigia este espacio. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien, nosotros nos volvemos a encontrar en nuestro próximo programa, como siempre, aquí en Metro. No olviden seguirnos en nuestra página www.ajc.com.ar.